Yo paso esto por acá para este lado. Mira, yo que sí. Listo. Imagínense que ayer el PIN se me colgó en 59 minutos. No me. ¿En dónde, profe? En la casa. Profe, buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Profe, una preguntita, buenos días. Señor. Profe, mira que fui a ver la grabación de ayer y no la encontré. ¿En qué parte se encuentra? ¿O no la ha ¿En subido? la grabación? Sí, señor. Sí, señor, yo no se la subí el día. Ahorita ya le subo la grabación de ayer y la de hoy. Sí, yo creo que se me pasó a subirla. Gracias, profe. Sí, Profe, señor. y también la del sábado, profe, estuve viendo y no está la del sábado tampoco subida. Ahorita miramos eso. Cuando ustedes estén ahí haciendo el ejercicio de práctica, yo miro la grabación aquí rápido, ¿vale? Vale, Bueno, Buenos días. Las grabaciones, por si acaso el profesor no las sube, como él creó el grupo en Teams, ahí mismo queda registrado en el grupo general. Entonces ahí pueden encontrar las grabaciones si están en el grupo, solo si entran como estudiantes, no como invitados. como otra vez se siente, sí. Tiene también razón por este lado. Bueno, ya quedamos acá, ¿no? Quedamos en unas etiquetas iniciales. Vamos a ver otras etiquetas, pero como les dije, pues vamos como a intercalar entre el tema de CSS y HTML en algunos aspectos inicialmente. Entender un poco el concepto de ese CSS, cómo incorporamos CSS a nuestras páginas. Igual, todavía nos falta bastante tela por cortar con respecto a HTML. ¿Listo? Bien. A ver, yo tengo por acá abierto las cosas. Vamos a empezar abriendo la charla, haciendo como una breve introducción de lo que es CSS. CSS básicamente, muchos dicen que es un lenguaje, pero no es un lenguaje. CSS es una serie de semánticas que son creadas para precisamente poder de las aplicaciones web. Digamos que uno de los aspectos bastante importantes que tiene web, y eso lo han incorporado algunos software, y es la separación de la lógica con el diseño. El diseño es CSS. A pesar de que nosotros veamos CSS como un elemento de líneas de código, se enfoca netamente hacia la parte de diseño. ¿Por qué hacia la parte de diseño? Porque es donde nosotros podemos darle algunas características a nuestros elementos. Prácticamente es ese enfoque. ¿Nos ayuda a qué? Nos ayuda a describir esa manera como queremos que nuestros elementos aparezcan en la pantalla. Por ejemplo, nosotros podemos hacer que esa emisión TIC aparezca centrado. Vamos a colocarle un fondo, por ejemplo, a esa emisión TIC y vamos a darnos cuenta que lo que hablaba un compañero el día de ayer, y es que, por ejemplo, ese H1 cubre todo el espectro desde la página hacia su ancho. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros podemos llegar a controlar con CSS.
CSS, pues, digamos, se traduce hojas de estilo en cascada. Hay tres tipos o tres formas de nosotros poder trabajar CSS. CSS internas y CSS externas. Y CSS en línea. ¿Cuáles de esas tres se utiliza comúnmente? De esas tres, nosotros podemos utilizar, bueno, se recomienda utilizar dos. La CSS en línea y la CSS externa. El ejemplo que ustedes vieron ayer que hicimos con el color azul, por acá. Segundo. El azul que tenemos por acá. Es un estilo en línea. Quiere decir que estamos definiendo unas propiedades de visualización en la etiqueta y pertenece únicamente a la etiqueta. Este atributo, pues ese CSS en línea, va a mandar sobre el CSS externo. ¿Por qué? Precisamente el concepto que tiene las hojas de estilo en cascada es que cuando la página se empieza a renderizar, empieza de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ese CSS va a cubrir cada uno de estos elementos, pero cuando llega a este elemento, él verifica, no tiene un estilo en línea y sigue derecho y no se lo aplica. ¿Por qué? Porque este prioriza sobre el externo. Entonces, es una manera de nosotros poder cambiar un color que de pronto no nos aplique muy bien a lo que estemos haciendo de ese global que necesitemos personalizar. ¿Okay? Básicamente, cuando hablamos de CSS, voy a servir, ¿no? Lo puedo manejar desde acá. Cuando hablamos de CSS externos, decimos que tenemos un archivo que nosotros vamos a vincular a nuestra página web. Ese CSS externo tiene una semántica, una sintaxis específica. ¿Cuál es esa sintaxis específica? Primero, nosotros vamos a especificar el tipo de selector que vamos a utilizar. Ese tipo de selector puede ser colocar solo la abreviatura que no tengo el lápiz, etiqueta, puede ser una clase o puede ser una ID. Digamos, son selectores importantes. ¿Sí? En este caso, en esta pequeña descripción, le van a aplicar un estilo al selector H1. O sea, quiere decir que todas las etiquetas que tengan H1 dentro de mi página web van a tener esos atributos. ¿Cuáles son los atributos? Muy bien, los atributos empiezan entre llaves. Bueno, algunos le ponen otro nombre a este simbología, pues son llaves. Tenemos la propiedad que quiero aplicar y el color. La propiedad y el color. Ustedes dirán, pero bueno, ¿de dónde sacamos nosotros? ¿Cómo sabemos esas propiedades? Pues en Internet nosotros vamos a encontrar mucha información, pero yo les... A ver...
Hay una página bastante interesante. CSS. Sí. Aquí tenemos algo. Acá. Esta paginita es bastante buena con respecto a CSS. Digamos que podemos estar diciendo que es casi una de las más importantes y es una referencia bastante buena con respecto a CSS, donde vamos a encontrar muchísima información. Ah, bueno, parte de eso está en español. Voy a compartirles a ustedes el enlace para que lo tengan de recurso. Un segundito, les comparto el enlace por acá. Ahí está el enlace. ¿Qué van a encontrar acá? Pues van a encontrar preferencias. Vamos a entrar, por ejemplo, a este enlace que dice primeros pasos. Simplemente para mirar qué es lo que tiene. Bueno, aquí ya como que nos cambian la cosa. Pero se dan cuenta en la URL dice inglés Estados Unidos. Atrás dice ES. ¿Será que si lleno y le aplico ese ES acá, servirá? Primeros pasos en CSS. Lo que pasa es que hay veces que los enlaces redireccionan a su versión original. Entonces uno lo que hace es, si hay disponibilidad de la página en español, pues se la mostrará en español. En caso que no, pues quedará en inglés sí o sí. Bueno, miren, cómo empezar, qué es CSS, cómo trabaja CSS. Vamos a mirar, empezar con CSS, a ver qué información nos da. Entonces nos dice, bueno, miren, CSS, tenemos un index. Por acá, ¿cómo agregamos un documento CSS? Ahora, entonces, según la documentación nos dice que para poder trabajar con CSS externos necesitamos vincularlo a nuestra página. ¿Y dónde vinculamos ese CSS a nuestra página? Y nos dice, mire, vean, en el head usted puede vincular su CSS. ¿Cómo lo hace? Mire, aquí tenemos una etiqueta que dice link, rel, style sheet, href, style CSS. Uy, pero ¿eso qué es? Pues ¿eso qué es? Eso es una etiqueta en HTML que nos va a permitir vincular archivos externos, no solamente CSS, también de JavaScript. Cuando veamos JavaScript, pues vamos a tener que incorporar esos archivos a nuestro documento web para poder tener librerías externas y no tener todo revuelto en nuestro sitio web. ¿Ok? Por eso es que se recomienda más de hojas de estilos externas. Un minutico, por favor. El por defecto nos va a poner un nombre cualquiera, la plantilla por defecto. Vamos a empezar a mirar eso. Entonces vamos a empezar paso a paso. Voy a dejar este documento que me parece interesante. Y si ustedes, por favor, toman como referencia este documento, está muy bien, porque, digamos, es un punto bastante bueno y confiable donde nosotros encontramos información que funciona. Porque en ocasiones, pues nos vemos abocados de que encontramos muchas páginas, pero cuando aplicamos el código o la estructura, pues nos encontramos que no cala, no funciona o no hace lo que nosotros necesitamos. Entonces, vengo por acá. Estamos nosotros por acá. El primer requisito
que nosotros debemos tener en cuenta para poder construir un archivo CSS es crear, ¿cierto? ¿Cómo creamos un documento CSS? Recordemos que tenemos una estructura dada y entre esa estructura dada tenemos una carpeta llamada CSS. Simplemente vamos a darle clic por acá. Un segundito, por favor. Y le vamos a dar clic derecho y decir nuevo archivo. Y le voy a colocar estilos.css. Eso sí, es muy importante que tenga la extensión. No hay que olvidar colocarle la extensión. Si se nos olvida colocarle la extensión, pues Visual genérico, sin formato alguno. Listo. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo que dice la documentación. Contamos con nuestro head, ¿cierto? Esta etiqueta head. Y por aquí vamos a encontrar con que vamos a poder escribir link. Pues como tenemos nuestro sistema de autocompletado, por aquí dice link 2.css. Entonces, si yo escribo link 2.css, ¿qué pasará? Pues no sé, vamos de link 2.css. Y si lo doy tabulador, él automáticamente me autocompleta. Y fíjense que es la misma estructura que tiene la documentación de Firefox, de Mozilla, para desarrolladores. Y aquí simplemente le voy a decir, quiero estilos. Pero estilos en dónde se encuentran. Aquí empezamos a trabajar lo que son esas rutas. Es muy importante tener en cuenta dentro de nuestros documentos las rutas. No podemos especificar rutas físicas de unidades de disco, como C2 puntos o D2 puntos, no. Cuando trabajamos a nivel de desarrollo web, nosotros siempre debemos estar especificando rutas que se encuentran dentro de nuestro entorno de producción. ¿Cómo hacemos esto? Yo sé que estoy en mi archivo principal, por eso por lo general los archivos web HTML siempre van a encontrarse a nivel principal del directorio, ¿sí? A nivel principal del proyecto. Entonces acá podemos nosotros básicamente acceder a la carpeta. Yo sé que la carpeta se llama CSS. Voy a borrar esto para que se den cuenta de algo. Si yo escribo CSS y le doy slash, él me va a mostrar el contenido. Así, mire, ahí están todos estos archivos. ¿Cuál de esos quiere? Bueno, digo estilos. Ahora bien, fijémonos que aquí tenemos unas etiquetas. Tenemos el H1, el B, el strong, el I, el M. Yo puedo tener selectores de tipo etiqueta, o sea, H1. ¿Cómo se aplican? Pues simplemente hago referencia al selector o la etiqueta, abro y cierro llaves y le voy a decir color, dos puntos y voy a colocarle no sé qué. Siempre elimina el punto y coma. Bueno, ya aquí cambió el color. Aquí ya tiene otro color. Ustedes se preguntarán, bueno, si quiero otro color diferente a lo que me muestra Visual Studio, ¿cómo hago? Alternativas hay muchas. Una de esas es utilizar un programa gráfico como Photoshop, Paint, pero si nosotros no contamos con Photoshop o con Paint, entonces, ¿cómo hacemos para obtener los colores? Ok, bueno. Entonces, resulta que yo puedo entrar aquí a Google y puedo colocar Adobe Chromatic. Adobe Chromatic es la rueda de colores que se implementa en la mayoría de programas gráficos, como Photoshop, como
aparece el otro, Illustrator, GIMP, bueno, etcétera, donde nosotros vamos a poder tener disponibilidad de una gama de colores. Yo puedo aquí configurar el color que se me antoje, puedo mover la rueda cromática, puedo graduarla. Fíjense que va modificando las demás ruedas cromáticas. ¿Por qué? Porque la idea es que los colores, cuando yo los coloque, entren en sincronía. Es decir, que todo funcione. ¿Qué me va a cambiar esta forma? Monocromáticos, pues, bajar colores diferentes, pues acá ya va a depender de cómo queremos nosotros manipular. Personalizado, pues ya tenemos otra. Es análogos, pues digamos que es como lo práctico. Yo puedo mover esta rueda cromática para eso y ajustar a los colores que se me antojen. Y aquí los tengo. Digamos que me gusta este color como verdecito limón. Ah, bueno. Resulta que el tema de colores en la web se puede manejar en formato decimal o hexadecimal. Este valor que ustedes están viendo acá es un valor hexadecimal. Entonces, yo puedo decirle, bueno, venga, voy a copiar este valor y me lo voy a llevar para mi estilo. Ah, bueno, lo otro es que Visual Studio acá también tiene la posibilidad de contar con una rueda cromática. Entonces nosotros también podemos acá pues, determinar qué gama de color necesitamos para nuestra letra, ¿sí? Pero acá nos la va a expresar en formato decimal, en formato RGB. 180, 18, 185. Entonces, rojo, negro, lo que es. Yo la puedo dejar así, si esa letra me gusta. Vengo para acá. Y aquí, ok, perfecto. Esto está muy bien, esto está muy bien. Pero resulta que nosotros debemos contar con herramientas que nos hagan la vida mucho más práctica. Cuando hablamos de herramientas que nos hagan la vida mucho más práctica es usar las herramientas de desarrollador de navegadores. La mayoría de navegadores tienen su herramienta para desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo presionar acá la tecla F12 y se activa esta ventana. Esta ventana, pues muchos la ven ahí como extraña, a veces se les abre y dice, bueno, ¿yo qué hice? Esta ventana es la ventana de desarrollo, donde nosotros podemos manipular los diferentes elementos que tenemos en HTML. Acá voy a cambiarlo de celular a responsive. ¿Por qué lo tenía en celular? Porque pues, también desarrollo bajo móviles con HTML y Ionic y Angular. Entonces, pues estamos haciendo unas pruebas con los estudiantes también. Aquí tengo disponible una serie de etiquetas o pestañas que nos van a servir mucho y las vamos a ir utilizando a medida que las necesitemos. Por ahora me voy a enfocar hacia la pestaña de elementos. La pestaña de elementos, cierro esto para hacer más espacio. Segundito, y subimos acá. Yo puedo visualizar todos los elementos, cada uno de ellos. Tenemos, miren, el header, la negrita, el salto de línea, el strong. ¿Pero qué puedo hacer con esto? Vamos a ubicarnos aquí en mi config. Ok, eso que tenemos acá, que tenemos este H1. Cuando nosotros activamos ese H1, automáticamente en la parte inferior nos va a aparecer
¿Cuáles son los estilos que están referenciando o están modificando ese H1? En este caso, miren, yo tengo un estilo acá que se llama H1. Ah, entonces, ¿será que yo puedo venir para acá y poder colocar una gama cromática y revisar de pronto otro tipo de letra, otro tipo de estilo, otro color que de pronto pegue más con nuestro sitio? Eso es. Digamos que, bueno, me gustó este color. Entonces tomo, pues no. Aquí ya me sale el color, simplemente lo que voy a hacer es, lo resalto y le doy Control C, me vengo para Visual Studio y lo pego acá. Y ahí ya ese colorcito debería mostrarse dentro de la especificación que tenemos. Pues vamos a ver, porque aquí veo algo extraño que no me tomó el color, pero bueno, voy a actualizar y listo. Ahí ya tenemos el color definido. Miren. Y de esa misma manera puedo empezar a ajustar mi diseño de la página. Eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo, sobre todo en la parte visual. Porque a veces uno dice, uy, pero venga, es que, ¿cómo hago para ver cómo está quedando? Ir modificando el HTML o modificando el CSS. ¿Cómo hago para intercalar? No, pues usemos las herramientas que tenemos disponibles como desarrolladores para poder explorar cada una de estas etiquetas a nivel visual. ¿Listo? Entonces, acuérdense, F12 me permite activar el módulo de desarrollador del navegador. Entonces, por favor, hagamos ese pequeño ejercicio. El ejercicio es muy básico. Se van a crear una hoja de estilo. Una hoja de estilo por acá. Fíjense esta hojita de estilo. Un segundo. Esta hoja de estilo la van a crear en la carpeta CSS. Y básicamente lo que van a hacer es a colocar este código. Acá. Ese es el primer pasito, ¿no? Antes de cualquier cosa. Segundo paso, pues el documento HTML, van a tener referenciado o van a incorporar la etiqueta link, pero hay que tener en cuenta que esté dentro del header. Es muy importante que esté dentro del header. ¿Listo? Y mientras tanto voy a revisar de manera rápida la grabación. A ver qué fue lo que pasó. O sea, profe, el archivo de estilo debemos aplicarlo al head. Sí, claro. Digamos, la importación de un CSS siempre se hace en cualquier archivo externo a mi página web, lo debo incorporar en el header. Hay unas excepciones, ¿no? Como cuando uno trabaja con jQuery, que jQuery siempre dice las directrices, es que el jQuery siempre se debe importar después de que se cargue todo el DOM. Porque si nosotros no cargamos el DOM, no vamos a tener disponible todos los eventos que nos permitan modificar jQuery. Entonces, pero eso lo vemos cuando estamos viendo el DOM. El DOM es el árbol de objetos del documento. Bueno, díganme un segundo, voy a regresar por acá. Profesor, Señor. profesor, qué pena, a mí me sale en CMYK cuando estoy en toda la página, no en RGB.
¿Cómo hago para cambiar eso? Bueno, digamos que el CMYK, a ver, ¿cuál es la diferencia entre RGB y el CMYK? El RGB normalmente en la parte de arte gráfica se utiliza el RGB para impresión y el CMYK se utiliza para visualización en pantallas. ¿Sí? Pero se puede copiar así como CMYK en Visual. Si quieres, muéstrame tu pantalla aquí. Ya, un segundo. No sé, podemos. Vamos a ver. Digamos, ahí está aplicando el color bien. ¿Y cómo se te muestra en el CSS? Mm, No, pues es que acá no lo he copiado, porque pues el profe Eh, copió RGB, entonces no sé. Mi pregunta es esa, si se puede copiar en CMYK. Ah, digamos que por eso en muchas ocasiones es mucho más factible utilizar el hexadecimal, pero no hay mayor diferencia. Haga el ejercicio para mirar qué es lo haga el ejercicio que estabas haciendo para ver qué es lo que te sale. ¿Cuál? El que me Ya. dices que te sale el CMYK. Ok, ok, ok. No, sí, sí, sí me deja copiar sin problema. Esa era mi duda porque el profesor lo tenía en RGB, entonces pensé que afectaba en algo. No, incluso el CSS, ¿sí? Digamos que uno de los estándares de CSS es que debemos trabajar siempre los colores en hexadecimal. Siempre hay que tratar de trabajar los colores en hexadecimal. El RGB o el RGBA se utiliza en caso que yo quiera definir transparencias en los colores, pero normalmente cuando uno trabaja colores sólidos, se debe acostumbrar a trabajar en formato hexadecimal. Ahora vamos a ver eso, vamos a ver cómo aplicar colores con, con CSS. Ok, listo, profe, gracias. Sí, encuentros.
Listo. Pues, un segundito que esta pantalla está muy grande, entonces voy a hacer un poquito de tamaño. Identificados. 125. Y bajar así. No esos videos.
¿Terminado el ejercicio? Sí, profe. Listo, vamos a continuar entonces. Sí, profe, vinculé el archivo, pero no me actualizó los títulos en mi web. ¿Hiciste el proceso de vinculación del CSS a la página web? Sí, le inserté la línea link en el head, pero no. Muéstrame la pantalla, por favor. Recuerda que si no tienes activado el autosave, tienes que ir guardando cada cambio para que se vaya viendo en el archivo. Yo Y tengo activado el autosave. y lo otro es que la Comisario, ese línea, patrón no es de señor. y lo otro es que ¿Cómo amanece, mi comisario? lo otro es la línea que yo tengo, Bueno, que a mí me funcionó, permiso entre semana, mi comisario. ¿Alguna novedad? es que es la línea que dice css/estilos.css. Esa fue la que me funcionó. Bueno, bueno, ahí se me hizo como profe, extraño. ¿ya está viendo mi pantalla? ¿Qué le pasaría a mi comisario? Ya. Bueno, esta fue la línea que yo inserté. Problemita, mira que tenés el index, creo que está dentro de esa carpeta que llama JS. Mira, creo que el index lo tenés dentro de esa carpeta que llama JS. No lo tenés en la raíz. Ok. Sí, entonces te toca ponerle un punto, antes del CS te toca colocarle punto, / en el href. Mejor saque ese índice de ahí. Saque el índice. Sácalo y ponlo en la raíz. Sí. Arrástralo hasta donde dice proyecto 0. Hasta en el título de ahí arriba. Arrástralo hasta donde dice proyecto 0. Eso. Listo, a ver si ya funcionó. Que sí, ahí ya está en la raíz. Ahí ya te debe coger. Ok. Pero te toca cambiar la ruta de la carpeta. Te toca cambiar la ruta de la carpeta y volverla a ejecutar. ¿Cambiar la ruta? No, ya. Era en el navegador, porque ahí te está referenciando otra rutica. Ahí ya te debe funcionar. No, nada, no funcionó. Porque tiene la carpeta en minúscula referenciada. Tienes que ponerla en mayúscula como la tienes nombrada. Si la tienes en mayúscula. El nombre de CSS lo tienes en mayúscula en la carpeta. Te lo pone CSS en mayúscula. Ok. Una cosa muy importante dentro de la parte de la programación web, no usen mayúsculas. Es una recomendación de estilos con una mayúscula. No utilicen mayúsculas, porque si no se van a complicar. Entonces, siempre trabajen los nombres de los archivos, las librerías y referencias, siempre en minúscula. ¿Ya guardaste? ¿Control G? Ese tiene autoguardado. Bueno. Está cargando. Ahora Muéstrame los estilos. No. Muestra el archivo de estilos. Muestra el archivo de estilos. ¿Será que le puse mucha vaina? H1. No, deberíamos tener por lo menos el H1, el H2, el H3. Le faltan los puntos y comas. Falta el punto y coma después de cada línea, al final. Arriba en H1, en color, al final de paréntesis, punto y coma.
allá punto y coma en el H5 y dale guardar. Control G. Ah, que aquí es control S, perdón. ¿No guardaste? Sí, ya guardé. Está cargando. No, nada. Vuelve otra vez a los estilos. Ya va, a ver. Ahí está. Coma. Primero que todo vamos a hacer una cosa, por favor, denle un control más ahí para poder ver un poquito más grande el test. Por favor. Ahí. Entonces, muéstrame la página web, el index.html, por favor. Ok, estilo. Ese link sería rel, ¿no? Resulta que usted tiene ejecutando el servidor, ¿cierto? Sí. Resulta que hay ocasiones cuando usted ejecuta el servidor, si usted no hizo si usted tiene errores en los archivos de carga, pues él no le va a retomar la recarga de esos archivos, se va a quedar con las versiones antiguas. Entonces, por favor, vuelva a ejecutar, dele clic derecho al index.html. Tiene un errorcito aquí donde dice el link ref es rel. En vez de ref es rel, de relación. Ahí donde dice, en el HR, donde está referenciando el estilo, él le tiene ref y es rel. Ahí. Ahí es rel, sí. RL. Ya, acá dale guardar. Ahora vuelve a la página, mira, para Listo, ya lo cogió. Ya, es que tenía ahí más referenciado, profe. Tenía red y era red. Listo, gracias, compañero. Si ustedes ven que no toman la referencia a los archivos, en ocasiones cuando ustedes ejecutan un servidor, se aconseja volver a reiniciar el servidor para que recargue los archivos orígenes. Porque si quedan conservados los archivos anteriores, pues no van a ver ustedes efecto en sus CSS. Entonces, me regala por favor la pantalla Emma. La pantalla de. Que deja de compartir para poder compartir. Ah, ya dejé de compartir. Yo lo estoy compartiendo. Voy a mirar acá. Entonces, nosotros hemos referenciado varias cosas dentro de los estilos. Al igual que podemos aplicar estilos a un H1, se lo podemos aplicar a cualquiera de los elementos. Entonces, en este momento voy a empezar a intercalar entre HTML y CSS. No me voy a enfocar netamente en CSS, vamos viendo paso a paso. Resulta que dentro de la programación web existe la posibilidad de que nosotros manejemos contenedores. Realmente esta semántica que tenemos del header se comporta como un contenedor. ¿Por qué sabemos que es un contenedor? Voy a hacer lo siguiente acá. Header.
Aquí vamos a observar un comportamiento bastante singular. Si ustedes se dan cuenta, ese header abarca automáticamente todo el ancho de mi página. Eso quiere decir que él se va a comportar de una manera responsiva porque él se está ajustando al 100% del ancho de la pantalla. Entonces, el header, el section, el article, el aside, el footer, todos son elementos contenedores. Dentro de HTML hay otro elemento contenedor que es el div. El div es otro elemento que nosotros podemos utilizar para representar y poder armar estructuras o agrupamientos de diferentes elementos. ¿Qué beneficios tenemos nosotros al trabajar con un contenedor? Pues además de poder aplicar ciertas características a todos los elementos que están dentro de él, por ejemplo, puedo decirle text, text align center. Entonces, tenemos la posibilidad de centrar ya el contenido. Digamos que ese centrado únicamente lo podríamos llevar a cabo siempre y cuando tengamos un contenedor. Por lo general, si yo se lo aplico específicamente a un elemento, pues él se va a centrar dentro de su área específica. Es decir, si yo se lo pongo a un P, a un párrafo, pues él va a tomar el ancho del párrafo para poder centrar el contenido. El párrafo, que es otra de las etiquetas que son bastante importantes dentro del HTML. Tenemos esta opción, Control Shift Alt Z. ¿Qué función cumple? Control Shift Alt Z. Me permite estructurar. La idea es que Control está funcionando aquí la combinación, pero él debería, perdón, Shift. Él lo que hace es ajustar el texto dentro del editor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos visualizar el contenido. Es simplemente visualización dentro de esta área específica. Hay veces que nosotros tenemos muchísimo contenido y se nos pasa y a veces es incómodo para su lectura. Si yo visualizo esto dentro de mi página, vamos a encontrar que ese párrafo me está conteniendo toda esta información. ¿Qué sucede con esos elementos? Yo puedo jugar con los anchos y con los altos y con los colores de un componente. ¿Cómo podemos manejar esto? Con estilos. Por ejemplo, yo puedo decir P. En este caso, esa P se lo estaría aplicando a todos los párrafos. ¿Sí? Pero si yo quiero, ojo con esto, si yo quiero a un párrafo específico o a un contenedor específico, ¿cómo se hace? Nosotros podemos contar dentro de los diferentes selectores dentro de CSS, los selectores de clase y los selectores de ID. Los selectores de clase me permiten
tener, digamos, estilos agrupados. ¿Sí? Yo puedo crear segmentos de estilos y dentro de esos segmentos de estilos, pues puedo aplicar las características que se me antojan. ¿Cómo se crea un estilo de clase? Simplemente necesitamos especificar la palabra class, el atributo class, y dentro de ese atributo class vamos a colocar el nombre de la clase. Entonces yo le puedo decir así. En este momento ya tengo una clase llamada contenedor. Pero ¿cómo hago para que esa clase contenga las características que yo necesito? Ok, perfecto. Entonces, primero necesito especificar aquí la clase. ¿Cómo se especifica la clase dentro de un CSS? Se le antepone el símbolo punto y el nombre. Contenedor. ¿Qué puedo decir acá? Yo puedo decirle acá, venga, yo necesito que usted, señor contenedor, sea el 50%. Entonces, él automáticamente lo que va a hacer es tomar ese texto de manera responsiva y lo va a ajustar de manera automática al ancho que le estoy especificando. Ese 50% es una medida relativa al ancho de la página. Es decir, él va a tener en cuenta ese 50% de acuerdo al dispositivo. Se recomienda que se trabaje en unidades de porcentaje. ¿Para qué? Para que si el tamaño de la pantalla se reduce, él automáticamente se reduzca con los cambios de resolución. Si yo doy F12 y voy reduciendo, fíjense que él automáticamente no haya quedado lo más angosto posible de la página, el documento, él lo que va a hacer es hacer ese proceso de ajuste. Igual si yo no le hubiera puesto el 50%, él también lo va a hacer, porque la etiqueta P tiene esa pequeña característica y es hacer que nuestros elementos sean responsivos. Lo que sucede es que yo aquí lo estoy limitando al 50% del área que tenemos acá. Por ejemplo, él va a decir, bueno, el 50% de ancho de 573, entonces él me lo va a tomar. Perfecto. ¿Qué puedo hacer con ese contenedor? Pues puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer muchas cosas con un contenedor de este estilo. Voy a decirle margin. Vamos a mirar qué cambio tenemos acá. ¿Se centró? Sí, pero ¿cómo así que se centró? Sí. Resulta, cuando yo empiezo a trabajar con todo este tipo de cosas y pongo un margen automático, él va a tomar ese contenedor, porque el párrafo es un contenedor, y va a calcular en ese ancho de la página, va a calcular de forma equitativa la margen izquierda y la margen derecha y me va a ajustar automáticamente el párrafo en el centro. Es muy importante tener en cuenta esto cuando empecemos a posicionar los diferentes elementos en nuestro documento web. Voy a reducir un poquito más esto, a ponerle 40%. A ver, a ver, a ver. Un título a ese señor. Ah, ok. Y yo lo podría hacer. Yo podría tener dentro de un párrafo, podría tener
un div, pero digamos que ese no es como la estructura correcta. La estructura correcta, ¿cuál es? Es tener un div, voy a decirle punto contenedor, y le hago un tabulador. Div.contenedor lo que va a hacer es a incorporar o a definir la clase que le estoy colocando. Voy a eliminar esto y vamos a ver qué sucede. Tenerle cuidado. Y lo cogen acá. Teniendo subrayado todo el código y con la tecla Alt y la flecha hacia arriba o hacia abajo, pues podemos mover el texto. En este momento quedó todo tal cual, no hubo ningún cambio, pero ya tengo un mejor orden dentro de mi estructura. Entonces, si yo quiero colocarle un H1 acá, entonces, noticias del día. ¿Qué va a pasar con ese H1? Bueno, va a quedar acá. Pero si ustedes se dan cuenta, ese H1, ¿cierto? No se está justificando con respecto al div. ¿Por qué? Porque acá porque el centrado del texto yo se lo estoy aplicando es al header, ¿cierto? Header. ¿Qué podría hacer acá? Resulta que yo puedo manejar un concepto que es la herencia dentro de mis contenedores. Es decir, si yo tengo una clase .contenedor, puedo decirle, oiga, venga, dentro del contenedor un H1 y yo quiero que ese H1 esté centrado. ¿Sí? Vamos a mirar si no lo tomo. Ok. Pero fíjense que aquí pasó algo. Aquí pasó algo extraño. Se centró todo el contenedor también. Vamos a mirar acá qué es lo que está pasando con estos pseudo selectores. No le voy a colocar la coma. A ver si me aplico únicamente al H1. Listo, perfecto. Entonces, fíjense que la coma aplica también el estilo. Está aplicando el estilo a todo el contenido. Fíjense porque yo les decía que no solamente vamos a ver HTML, también necesitamos ir trabajando de la mano con CSS. Porque eso que yo estoy haciendo no lo puedo hacer únicamente con lenguaje de etiquetado de HTML. Tengo que aplicarle CSS. Ahora, imagínense que a mí se me ocurre colocarle bordes a ese cuadro, porque quiero que resalte, no sé, hacerle algo por el estilo. Entonces, yo puedo decirle a este señor, a ver, ¿dónde estamos? Al contenedor, obviamente se va a aplicar el contenedor, un border style. Border style. Ok. Entonces le voy a decir dash. Bueno. ¿Qué pasaría con nuestro elemento? Perfecto.
Excelente, ya tenemos. Y fíjense que todo lo estamos haciendo con CSS. Ahora, me voy a imaginar que ese cuadrito, no me gusta que esté como tan cuadrado, ¿no? Quiero hacerle como bordecitos redondeados, redondear las puntas. Ok. Entonces le voy a decir border radius, por acá está. Le voy a decir, no sé, 20 píxeles. Vamos a mirar si hay algún cambio. Ah, perfecto. Pues ya tengo, voy construyendo ahí como una especie de tarjeta. Pero ustedes dirán, uy, no, pero es que ese texto interno se ve horrible así. Está pegado a los... Bueno, resulta que hay unos atributos que son márgenes y espaciados. La margen, pues, deja una margen entre el contenido, pero el padding, que es el espaciador interno, es como un margen que me va a permitir darle una mejor estructura y organización al contenedor. Yo le voy a decir padding acá y le voy a decir 10 píxeles de padding. ¿Qué sucede acá? Ah, perfecto, ya se generó una margen. Se ve más interesante. Fíjense que el H1 se bajó más. ¿Por qué se bajó más? Porque resulta que normalmente el H1 viene por defecto con una configuración. Y ahorita vamos a mirarla. Vamos a mirar. Bueno, pero este texto no me gusta así, se ve todo desordenado y feo. Ok. Entonces, yo necesito que el texto se justifique dentro del contenedor. Entonces digo, text justify, aquí está. Ok, aquí digo automático, centrado. Lo tenemos por acá. Centro. Esperen. Lo está aplicando. A ver, espera un momentico. De acá. Es align. Aquí. Vamos a dejarlo justify en la cosa. Entonces, aquí en teoría debería aplicarme el justificado al texto. Ok, perfecto. Ya mi tarjeta se ve muchísimo más presentable. Entonces, fíjense cómo apunta de estilos. Puedo ir mejorando y cambiando el aspecto visual de mis elementos en mi documento web. Entonces, por favor, ustedes van a hacer este ejercicio. Les voy a compartir los estilos que acabo de colocar por acá para que hagan la práctica. Por acá. Y también les voy a dejar el HTML. Bueno, el HTML completo, no solamente el div. Y ahorita seguimos trabajando con este div y vamos a agregar otros. Bueno, son las 7:20. Dejemos 15 minutitos para el ejercicio, ¿ok?